Bueno, esta última parte del webinar sobre sistemas de salud, vamos a referirnos entonces directamente a pensar, digamos, qué significancias o cómo enfrentar esta agenda de reformas a los sistemas de salud y estas políticas que han conjugado reformas en los estados, en la seguridad social y en el sector salud. Porque lo que más miedo les da a todos estos actores hegemónicos en el campo global de la agenda de la salud global liberal o del panamericanismo de la salud internacional, lo que más miedo les da no es que les estemos demostrando, digamos, resistencia, pensamiento crítico, que claro que hay que hacerlo, sino que en realidad lo que más miedo o de alguna manera más incomodidades da es demostrar y crear condiciones para construir nuevos proyectos, es decir, para construir un orden alternativo y propuestas alternativas, ideas alternativas con creatividad política, con creatividad académica, porque de alguna manera, digamos, desde donde parte esa cuestión es también de demostrar que hay otra hoja de ruta o otro camino posible frente a toda esta dinámica que me referí antes. Entonces, nosotros, digamos, yo me referiría entonces en esta última partecita a cómo construir o qué significancias tienen construir sistemas universales de salud, cómo se universaliza, digamos, cómo creamos un universalismo como cuestión fundante, ¿no? Universalismo de derechos como cuestión fundante de una nueva sociedad, digamos, ¿no? Y frente a esta idea de la creación o el desarrollo, de la conceptualización, digamos, de sistemas universales y de un universalismo como nueva matriz fundante, yo me, digamos, referiría a dos cuestiones esenciales. Primero, es que no estamos hablando de un universalismo que de alguna manera, el universalismo eurocéntrico, ¿no? O sea, sin duda que hay experiencias muy interesantes en los países escandinavos y nórdicos, en toda la experiencia socialdemócrata europea, etcétera, etcétera, pero estamos pensando y hay que pensar un universalismo y sistemas universales del siglo XXI para el sur global, digamos. Es decir, hay que pensar desde América Latina y el Caribe para América Latina y el Caribe. De alguna manera eurocentralizando un poco el debate sobre los sistemas universales y el universalismo. ¿Qué quiero decir? Resumidamente, que no es utilizar modelo Beveridge, sino que hay que repensar muy bien fuertemente esto en la región. Segundo, tenemos que atravesar, digamos, y para trabajar sobre la idea y el desarrollo de sistemas universales, hay que abordar tres adversidades. Tres adversidades muy importantes. La primera adversidad es la adversidad material. Es decir, nos plantean, digamos, en nuestras sociedades, pero también en el sistema político latinoamericano, lo primero que nos plantean es que, bueno, los estados fueron debilitados, su tejido institucional público no está en capacidad de universalizar un sistema universal interdependiente de derechos, integral en las protecciones y en la respuesta a las necesidades de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Es decir, hay una adversidad material en que el Estado ha sido fragilizado y desmantelado de tal manera que hay que gobernar con lo que tenemos, digamos. Y lo que tenemos es este Estado que puede hacer alguna de estas cosas, digamos, que hace hoy, digamos, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una idea de adversidad material, digamos. La segunda adversidad que nos plantean es la adversidad económica. Bueno, esto que plantean de el desarrollo de sistemas universales para universalizar, digamos, derechos a la salud, a la seguridad social, a las protecciones sociales ampliadas, es infinanciable. Es decir, no hay posibilidades hoy de poder financiar una expansión de universalismo del siglo XXI, digamos. Y esto hay que enfrentarlo de alguna manera con la tesis que vienen planteando muchos actores en la región de la justicia fiscal, ¿no? O sea, cómo trabajar digamos, el cambio estructural de los sistemas tributarios y los sistemas fiscales en Latinoamérica, donde aún hoy en Latinoamérica y el Caribe sigue tributando más los sectores más empobrecidos, los quintiles más desiguales de la región latinoamericana, con la paradoja de quienes más financian las políticas públicas en porcentaje a su ingreso cotidiano son los más pobres o los más empobrecidos, digamos. Es decir, hay que cambiar radicalmente los sistemas tributarios y fiscales
para que tributen más los que más tienen y la especulación financiera y poder con eso generar no solamente redistribución de la riqueza o políticas redistributivas que aborden la desigualdad, sino que generen expansión de bienes públicos, digamos, y universalización de bienes públicos. Y por último, hay que, digamos, enfrentar la adversidad política, es decir, la correlación de fuerzas dentro de las sociedades y dentro de la sociedad política, aún hoy en esta tesis de universalismo y de sistemas universales, es muy adversa. ¿Y por qué es adversa? Primero porque el sistema político y el sistema político partidario, en todas sus variables, muchas veces no sabe muy bien cómo se conjuga y cómo se aborda una hoja de ruta de universalismo del siglo XXI, del desarrollo de sistemas universales, también por límites que ha tenido la medicina social, la salud colectiva, el pensamiento crítico latinoamericano, en esta construcción del nuevo saber, digamos, porque de alguna manera, digamos, la medicina social y la salud colectiva entiende perfectamente que las bases del universalismo y de los sistemas universales, la base fundante es, digamos, ¿para qué? Sistemas universales y universalismo. Para responder a la determinación social. Es decir, hay que comprender que todo el planteo de sistemas universales y universalismo como base fundante de una nueva sociedad y del vivir bien que muchas veces hablamos, hay que comprender que no es una perspectiva exclusivamente médica, es decir, no estamos planteando universalizar atención médica curativa asistencial, que sin duda también hay un derecho a curar y un derecho a universalizar el derecho a la curación y a la atención sanitaria. Pero todo el planteo de sistemas universales y universalismo, digamos, de derechos del siglo XXI, es una revisión crítica que tiene incluso la medicina social y la salud colectiva como pensamiento latinoamericano, de construir un nuevo saber, digamos, donde hay que, de alguna manera, plantear, digamos, cómo los sistemas universales son la mejor manera de enfrentar los determinantes y la determinación socioambiental de la salud. Es decir, los sistemas universales tenemos que demostrar, no solamente conceptualmente, sino materialmente, que los sistemas universales son el mejor camino para abordar los determinantes y la determinación social de la salud. Digamos, y esto sin duda tiene la construcción de un nuevo saber que implica investigación y acción política, conjugando investigación y acción política, y que en esa dinámica hay que, digamos, de alguna manera, digamos, tenemos la posibilidad de revisar parte de toda la experiencia latinoamericana y caribeña. ¿Qué ha pasado con la expansión de bienes públicos en Cuba o en Costa Rica? ¿Qué ha pasado con la experiencia de Brasil, digamos, del sistema único, con toda su particularidad de universalizar acceso a la salud con efectores privados de salud sobre base de un sistema privado de salud en Brasil, pero donde, por ejemplo, el universalismo en Brasil, del sistema único de salud en Brasil, el universalismo brasileño, se basa, por ejemplo, en una matriz fundante de participación y democratización social, es decir, es la sociedad que participa en la toma de decisiones del sistema único de salud y que, por ejemplo, el caso cubano o el caso costarricense no lo habían tenido. Es decir, tenemos que revisar, digamos, de alguna manera el acumulado de procesos y de experiencias que hemos tenido. En segundo lugar, me parece muy importante empezar a preguntarnos cómo construir hojas de ruta de sistemas universales en sociedades donde no se construye al otro, donde el otro no es igual a mí, digamos, porque quiero tener diferenciación y ascendencia y diferenciación de clase. Cómo, digamos, la expansión de bienes públicos y la universalización de bienes públicos significa sin duda la construcción de una nueva ciudadanía social en Latinoamérica. Y que esa, digamos, expansión de bienes públicos tiene que ir anclada a una subjetivación y un shock, diría, de subjetivación, de ciudadanización social latinoamericana, digamos. Y en tercer lugar, pondría fuertemente en debate que la construcción de sistemas universales del siglo XXI con integralidad, es decir, respondiendo a todas las necesidades y problemas de salud, enfermedad y de protección social, pero digamos, debe ir atado a la interdependencia de derechos, pero también a la interculturalidad. Es decir, no podemos dejar anclado la idea de sistemas universales verticales de control de salud pública tradicional, sino trabajar con los saberes, conocimientos y ecología de saberes
en la sociedad, no solamente con las naciones indígenas originarias, sino con la afrodescendencia, con los migrantes, con los saberes populares de nuestra sociedad. Y por último, hay una última clave de los sistemas universales que me gustaría abrir como pregunta, es si seguimos pensando en sistemas universales en una especie de gran máquina orwelliana de un único sistema de salud que todo lo controla, que todo lo revisa, que administra y provee servicios, que de alguna manera financia la oferta de bienes públicos y que expande interdependencia de derechos. Digamos, ¿por qué lo formulo en lógica de pregunta? Porque creo que hay que revisar la idea de los sistemas universales únicos de salud pública y de seguridad social en una idea de lo que podríamos decir descentralización y municipalización. No creo que en el siglo XXI, con la complejidad del urbanismo y la desigualdad, con la complejidad territorial que tenemos en nuestras naciones y países de Latinoamérica y el Caribe, el camino sea reconstruir una especie de tesis de el Estado industrial centralizado y planificador del siglo XX, digamos. Hay que pensar un Estado del siglo XXI y sistemas universales del siglo XXI que conjuguen igualdad y diversidad, que conjuguen igualdad y diferenciación, digamos. Y en esa dinámica me parece que preguntarse toda la idea de sistemas locales de salud pública en el marco de un sistema universal único de salud pudiera ser quizás un nuevo acercamiento a la lógica de ciudadanía ampliada y garantía de derechos interdependientes. Y en esto nos jugamos la vida porque hay que desplazar la lógica de la pobreza como definición de las políticas públicas y poner en el centro de la revisión de la medicina social, de la salud colectiva, de los movimientos académicos institucionales, de los movimientos sociales, hablando de la igualdad, pero la igualdad como estructurante de un nuevo constitucionalismo, de una nueva institucionalización del Estado, pero sobre todo de una nueva ciudadanía cultural y social que efectivamente nos plantee construir redes y cambiar nuestras condiciones de vida. Bueno, gracias y espero que les sirva parte del debate del webinar de hoy. Quedo abierto a preguntas, consultas por mi mail, gbasile@flaxo.org.do o bien en la dinámica que se vaya a dar dentro de la clase y la cursada. Un abrazo.